Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Geraldine Espinosa y el día de hoy voy a acompañarles en este espacio para hablar acerca de las nuevas disposiciones del teletrabajo. El día de hoy vamos a tener como invitada a la doctora Estela Ospina. Ella nos va a conversar acerca de estas nuevas disposiciones que han salido a partir del mes de febrero y que entre los cambios que presenta están el de nuevas disposiciones que van a ser eh, una manera de reglamentar cómo es que se ha venido dando el teletrabajo. Entonces hay nuevas disposiciones que van a obligar a las empresas a cumplir con las normas con las que eh, han estado regulando el teletrabajo, pero que van a incluir ahora pues algún tipo de extensión. Entonces, el día de hoy, en el programa Consultorio Laboral, tenemos a la doctora Estela Ospina. Ella es profesora también de la Pontificia Universidad Católica de Perú y egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, compañera Estela? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Geraldine. Muy buenas tardes con todos y con todas quienes nos escuchan. ¿Cómo está, compañera? Es un gusto siempre compartir espacios con usted. Muy bienvenida Para a mí esta. también, para mí también. Me encantaría estar también con la carita, pero ya saben el problema que tengo, así que me han hecho el favor de mantenerme ahí con la imagen. Así que muchas gracias por el detalle. Y el tema que han planteado ustedes, que es el teletrabajo, realmente amerita, yo creo, más de una reflexión como la que vamos a tener ahora, ¿no? Muy probablemente en los próximos tiempos tengamos mayor oportunidad de ir profundizando algunos de estos elementos que vamos a ver ahora. Así es, compañera Estela. Mucho se ha hablado también acerca de que es una modalidad de la cual muchos trabajadores están abusando, no se respetan los horarios de desconexión, no se tiene en cuenta la carga energética que está corriendo por parte del trabajador, entre otro tipo de detalles que siempre salen a resaltar cuando uno habla acerca del teletrabajo y que con estas nuevas disposiciones pues se han intentado regular, digamos, reglamentar y quizás también por ahí sancionar cuando el empleador está haciendo un uso abusivo de su poder de dirección. Entonces, compañera Estela, la dejamos en este espacio para que pueda darnos luces acerca de cómo se está llevando el teletrabajo dentro del territorio nacional. Muchísimas gracias. Vamos entonces, muchas gracias Geraldine, muchas gracias a todo el equipo de Consultorio Laboral, a la Confederación General de Trabajadores del Perú. Muy bien, entonces vamos a referirnos un poco a esta materia y habíamos pensado en trabajar 3 puntos, ¿no? Un primer aspecto tiene que ver con los antecedentes, es decir, de dónde venimos. ¿Cuáles son las características? Ese sería el segundo punto. ¿Cuáles son las características del teletrabajo? Y finalmente, algunos elementos de perspectivas o de lo que se nos viene un poco por delante, ¿no? En ese sentido, esos serían un poco los 3 puntos que nos interesaba compartir con ustedes. Y antes de ello, tanto tú como yo y como probablemente gran parte de quienes nos escuchan son mujeres y somos mujeres trabajadoras. Quería hacer especial mención, ya que no vamos a conversar el día de mañana, que el día de mañana es el 8 de marzo y es un día histórico, promovido además por las mujeres textiles de Estados Unidos, y justamente su origen tiene que ver con mejoras en sus condiciones de trabajo.
Pero, y justamente tenía allí una imagen, que no sé si la van a poder proyectar, que es una imagen que en lo personal me resultó, bueno, este es un poco el tema del teletrabajo que justamente hemos estado conversando, la agenda que ya le hemos visto, el 8 de marzo, pero esta es la imagen que yo quería referirme a propósito del día de mañana, ¿no? Es la imagen de una represión muy fuerte sobre mujeres trabajadoras, puneñas, aymaras, eh, que portaban y que tenían y tienen, como cualquier ciudadano y ciudadana del país, derecho a justamente tener una expresión de protesta legítima y pacífica. En ese estado estaban ellas en la Plaza San Martín y esta imagen lo que expresa es una violencia machista, racista, absolutamente inimaginable en una sociedad en pleno siglo XXI, ¿no? En el país. Entonces yo quería presentar mi mayor respeto a esas mujeres aymaras, compañeras de Puno, decirles que las admiramos, que las reconocemos y que valoramos todo su esfuerzo. Y rendirles un homenaje por el día de mañana, ¿no? Porque realmente me pareció muy dura y además terribles las expresiones del ministro de Educación, ¿no? Sobre ellas, el maltrato del cual están siendo objeto. Así que solamente quería rendir un homenaje a estas mujeres trabajadoras que están protestando y que tienen todo el derecho y todo el legítimo derecho ciudadano a una protesta pacífica como la han venido haciendo. Y si tienen que llevar a sus hijos, pues lo tienen que hacer. Y no somos en este momento en el país quien para limitar el ejercicio a una protesta legítima. Entonces, nada, quería comentar esto porque justamente mañana es el Día de la Mujer. Y bueno, vamos al tema. Y en relación con el tema del teletrabajo como tal, en la parte de antecedentes, un elemento que nos parece importante de mencionar tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? En el caso del trabajo remoto como antecedente, que es además un antecedente, pero además está todavía siendo muy presente en la dinámica laboral en el país, se ha considerado como una medida excepcional que fue, digamos, colocada como tal en el decreto de urgencia 026 del año 2020, estamos 2023, ya han pasado bastante tiempo de esta medida, y este decreto de urgencia estableció diversas, no sé si la puedes pasar, Gerald, está a continuación, estableció diversas medidas excepcionales, ¿no? Exacto, después de esta, ¿no? Diversas medidas excepcionales y colocó el tema del trabajo remoto como justamente una prestación de servicios, de labores subordinada, pero la diferencia es que se trasladaba del centro de trabajo al domicilio del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Y en ese sentido se establecía las labores en un contexto, se decía, de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué generó esto? ¿No? Lo vemos en la siguiente. Tenemos lo que se generó es una alta precarización de las condiciones de trabajo, porque definitivamente, salvo excepciones, en general los hogares de la clase trabajadora no están adaptados para poder a la vez ser un espacio de trabajo. Entonces, se han tenido que adaptar y donde han tenido y operado un reajuste del presupuesto. Lo que tú comentabas al inicio, ¿verdad? O sea, hay un cargo
porque se convirtió la casa en oficina, en el sobreuso de la computadora, que era una computadora personal o era una computadora de los hijos. En ese momento todo se trastocó, el uso de la impresora, el uso del internet, materiales de oficina, electricidad, servicios básicos, la silla, la mesa, el escritorio, etc. En ese sentido, implicó un reajuste del presupuesto de muchas familias. Pero no solamente eso, sino que se extendió y se intensificó la jornada de trabajo. La jornada no solamente se extendió en horas, sino también en la intensificación. Es decir, lo que antes, y eso nos lo comentaban trabajadoras, lo que antes hacían, por ejemplo, en 4 horas, el empleador quería que se hiciera en 2. Esto se ha venido desarrollando de esa manera, pero ¿qué es lo que ha venido generando esto? Es una injerencia en la vida cotidiana de los trabajadores, porque a diferencia de la norma que se ha establecido ahora, que luego pasaremos a comentar, en el caso del trabajo remoto, habían casos reportados en donde las trabajadoras, por ejemplo, o los trabajadores incluso, tenían que tener la cámara prendida durante todo el tiempo, tenía que estar enfocado en la cara o en las manos durante todo el tiempo de trabajo, ¿no? Y el empleador, no había un nivel de intimidad, ¿no? Porque las casas no estaban concebidas para ese cambio tan drástico que hubo. Y en ese sentido había una afectación biopsicosocial y una sobrecarga para las trabajadoras y sus familias y también para los trabajadores. Pero además se han ido produciendo una serie de daños a la salud, accidentes de trabajo que no han sido reportados, daños a la salud o incluso enfermedades. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención en 3 centros de salud, 3 postas de salud en zonas, una en Chorrillos, otra en Los Olivos, ¿no es cierto? Y otra en Jesús María, que por X razones pasé y pregunté, me acerqué a preguntar y hablar con qué problemas de salud se habían presentado, y lo que mencionaban los médicos era el tema de los brazos y de las lesiones en manos, que era algo que no se había visto de esa manera en mujeres, pero también en varones que estaban dedicados al trabajo remoto. Entonces, pero no aparece, o sea, son elementos que no aparecen visibles todavía, a pesar de las características que se dieron, porque las jornadas se extendieron de manera tremenda. Tú mencionaste un elemento y señalaste que eran como abusivas, ¿verdad? O sea, como eran totalmente 2 de la mañana, ¿no? Llegaban los correos, en fin. En ese sentido, y vamos a pasar ahora al segundo punto, y tiene que ver con un cambio normativo que se produjo ya con la dación de la ley del teletrabajo, ¿no? En ese sentido, no sé si lo puedes pasar, tenemos el teletrabajo, y allí esta va a ser una característica del trabajo en el siglo XXI, ¿no? O sea, durante todo este tiempo que viene por delante, las modalidades sobre las cuales se reposa el trabajo va a ser ya no solamente presencial, porque, por ejemplo, no sé, en tu caso, pero a ti te contrataron y era lógico que el trabajo era en un centro de trabajo, que uno tenía que salir de la casa para ir a trabajar, ¿verdad? Esa fue mi experiencia también, en donde uno salía de trabajar para incorporarse a un centro de trabajo. Sin embargo, ahora, en el siglo XXI, pues hay el teletrabajo, y hay además algunas modalidades híbridas o mixtas, ¿no? De días de trabajo presencial y de días de teletrabajo, ¿no? La norma habla
de modalidades semipresenciales y en general se le conoce como modalidades híbridas o mixtas, que hace referencia específicamente a que el trabajador tiene unos días de trabajo presencial en el centro de trabajo y otros días mantiene una condición de teletrabajador. ¿Cuáles son esas características? ¿No? Las características del contrato de trabajo no han variado. Es decir, ¿se necesita una actividad personal del trabajador y de la trabajadora? Sí. El trabajo es personalísimo y ese elemento esencial se mantiene. Se mantiene la remuneración, se mantiene como una característica fundamental y se mantiene la subordinación del trabajador o de la trabajadora sobre el empleador. Entonces, el trabajo en el siglo XXI tiene cambios, como son las modalidades en que éste se está desarrollando, se está ejerciendo, pero hay características que permanecen. Y esas características son esas tres. El carácter personalísimo, nadie, sino el trabajador o la trabajadora que ha sido contratada, va a trabajar y va a desarrollar ese trabajo, por tanto tiene derecho a percibir una remuneración y el empleador a ejercer el poder de dirección y por tanto el elemento de la subordinación en el contrato de trabajo. En ese sentido hay temas nuevos, pero también hay temas que vienen de atrás y se mantienen como características vigentes en el siglo XXI. Siguiente punto, que también es importante mencionar, viene a continuación. Y la pregunta es, ¿quiénes son las partes en el teletrabajo? No sé si lo puedes pasar. Ahí está. Entonces, las partes en el teletrabajo se mantienen un empleador, que en realidad debería ser un teleempleador, ¿verdad? Y un teletrabajador o teletrabajadora. Este elemento lo que hace es, por el lado del empleador, se mantienen las obligaciones que el empleador tenía bajo cualquier modalidad presencial. Hay deberes del empleador en presencial, como el deber de prevención, por ejemplo, que se mantienen en el teletrabajo. Más, y ese es el símbolo que aparece ahí, más el pago de gastos adicionales. Ese pago de gastos adicionales en realidad son pagos compensatorios, porque quien trabaja y quien hace teletrabajo desde su domicilio, pues incurre en un conjunto de gastos como hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son las obligaciones por parte del teletrabajador o de la teletrabajadora? Las que estén colocadas en su contrato de trabajo, en las establecidas como sus obligaciones, el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, si hay más de 100 trabajadores en la empresa, bajo la modalidad que fueren, y cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ojo ahí que en el caso del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, se tendrá que considerar aquellos peligros y riesgos específicos derivados del teletrabajo y la adopción de las medidas correspondientes en términos de prevención. Esas son las partes. La pregunta ahí que me hicieron justamente es, bueno, ¿y cómo funciona la organización sindical? ¿No? ¿La organización sindical puede funcionar en el teletrabajo o no? Pues sí. ¿Por qué? Porque siguen siendo trabajadores y trabajadoras, siguen dependiendo de un empleador, siguen teniendo un rol de subordinación, una remuneración, etcétera, en relación con un empleador. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver,
los teletrabajadores tienen derechos colectivos? Sí, tienen derechos colectivos. Además, ¿tienen derechos individuales? Sí, tienen derechos individuales. Además, tienen la posibilidad que el empleador compense los gastos que incurren. Sí, también tienen esa posibilidad. Hay otro elemento que es importante mencionar y es el carácter voluntario del teletrabajo. Es decir, para modificar la modalidad del teletrabajo, ambas partes pactan la modalidad. ¿En dónde? En el contrato de trabajo. ¿Cuáles son los elementos de prueba que se tendrán tanto para el teletrabajador como para la empresa? Pues el contrato de trabajo o, en todo caso, una adenda, ¿no?, al contrato de trabajo, en donde se especifique y luego vamos a ver las características que eso tiene. Pero, y ese es el ojo que coloqué allí, es que, ¿qué ocurre? Imagínate, Gerald, que las dos partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Si no se ponen de acuerdo, el trabajador desea, por ejemplo, mantener su trabajo presencial, se mantiene esta modalidad. ¿Ok? Si el empleador le dice, mira, yo te voy a reconocer X en función, en el reglamento hay anexos en donde están establecidos, como pasa en cualquier parte del mundo en donde hay teletrabajo, el elemento compensatorio frente al gasto en que incurre el teletrabajador o la teletrabajadora. Uno mira allí la cantidad, ¿no es cierto? Se saca, se asigna el monto y se establece ese como un elemento complementario y se le asigna y aparece en el contrato. Puede que por ejemplo, le conviene al trabajador, a la trabajadora pasar a hacer teletrabajo, sí, me conviene, perfecto. En esos casos no hay problema porque es voluntario. ¿Dónde es que viene el problema? El problema viene cuando no hay acuerdo. Puede no haber acuerdo por la modalidad que la persona que trabaja desea o le gustaría, por ejemplo, que sea híbrido. A mí me ha tocado el caso de jóvenes que hacían trabajo remoto, pero que me decían que cuando se iban a incorporar al teletrabajo, ellos preferían hacer trabajo presencial, varones, mientras que más bien las mujeres, particularmente las que tenían carga familiar, me decían que preferían hacer teletrabajo. No sé, esto es solamente digamos, un comentario que me ha surgido a partir de lo que he estado viendo. No hay una encuesta que se haya aplicado o un sondeo. Entonces, ese elemento sí va a ser un elemento que, me imagino, va a irse resolviendo. Porque además la propia norma establece que si no se ponen de acuerdo, pues permanece una modalidad anterior, pero puede volver a cambiar, ¿no? Y el empleador, en virtud del poder de dirección, le avisa al trabajador o a la trabajadora en 10 días hábiles el cambio en la modalidad laboral. Allí hay que tener mucho cuidado porque justamente uno de los elementos y ahí hablo desde los temas de prevención de riesgos laborales, uno de los elementos que genera mucha incertidumbre en
en las personas que trabajan es no tener claridad en el horizonte temporal del trabajo. Entonces es muy importante que se definan las condiciones y las características con cierta permanencia, ¿no? Hay algunos que piensan que todo debería ser muy flexible, ¿no es cierto? Todo debería ser prácticamente sin derechos, pero justamente el gran problema es que piensan en ellos mismos, pero no piensan en las condiciones de trabajo reales que existen en el país. Y por tanto, la prevención frente a daños que se pueden generar en trabajadores y en trabajadoras, como el trabajo remoto ha ocasionado en el país, lamentablemente. Pasamos entonces a la siguiente, y es un recordatorio que esta norma del teletrabajo no es de ayer, ¿ok? Esto lo comento porque estuve leyendo comentarios en relación a que hay un plazo, ¿no es cierto?, muy breve para que el empleador o los empleadores se adapten. Pero esta es una norma que fue publicada el 11 de septiembre del año pasado. Debió entrar en vigencia el 1 de enero. ¿Ok? Estamos marzo. Todavía no está en vigencia. O sea, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 7 meses para que esta norma entre en vigencia. O sea, no son 60 días, son 7 meses para que este proceso se vaya dando. Además, porque ya muchas empresas, yo creo que ese es el lado positivo que ha tenido la pandemia, en términos de la gestión de las empresas, y esto hay una valoración de todos lados positiva, y es la digitalización de los procesos, que en general ha mejorado muchas dinámicas laborales en el país, ¿no? Entonces, tenemos que la norma es del 11 de septiembre del 2022 y tenemos pues 7 meses en este proceso de adaptación. Quiero entrar, y esa es la siguiente, no sé si la pueden pasar exactamente, es qué pasa cuando se procede a hacer el cambio en la modalidad de prestación de labores, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos que tienen que considerarse? Porque aquí, y ese es el otro elemento que es importante, en el caso del teletrabajo, no solamente estamos hablando del sector privado, sino estamos hablando del sector público también. Y en ese sentido, estas distintas modalidades de trabajo, como hemos visto, presencial, híbrido o teletrabajo, van a tener que ya tienen en la práctica, ¿no?, un recorrido, ya los gestores de recursos humanos ya saben cuáles son, o ya tienen una experiencia más o menos corrida, en el sentido de cuáles son aquellas actividades que son susceptibles de ser teletrabajo, qué otras actividades pueden ser híbridas y cuáles otras son necesariamente presenciales. Por ejemplo, comentaba un operador, ¿no? Me decía, mire, mi trabajo es presencial. Yo no puedo manejar los cables, ¿no?, ni mejorar los cables si no es en vivo y en directo.
Entonces, hay trabajos que por su propia naturaleza van a seguir siendo presenciales. Gerald, tú ahora, ¿no es cierto? Has tenido que venir, repito, porque tu rol es estar presencial allí, en la cabina y haciendo los comandos, ¿no es cierto? Y todo. A diferencia de mi caso, ¿no? En mi caso, yo estoy haciendo teletrabajo en este momento. Esos son elementos de diferenciación que son importantes reconocer en las distintas modalidades de trabajo que vamos a tener. Y la norma lo que menciona son criterios que tienen que estar claros, ¿no? Un elemento básico son las obligaciones del empleador, que no varían. No varían. ¿Que hay que pagar una remuneración? Sí, allá, pero porque el teletrabajador no está aquí, no le pago la remuneración en la fecha en que le pago a todos los demás, no. Porque el pago muchas veces ya se ha hecho online, se deposita, ¿no es cierto? Y es automático. Entonces, no hay ninguna dificultad. Esas obligaciones del empleador son tal cuales. Los derechos y las obligaciones en el marco de la prestación bajo la modalidad del teletrabajo, eso tiene que estar claro. ¿Qué actividades? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles son las medidas de protección frente al hostigamiento sexual? Ese es otro elemento que también es fundamental, porque no es que ya con el teletrabajo nos olvidamos del hostigamiento sexual. Ojo, esto sigue siendo un tema de preocupación. Es más, en algunos países está este ciber, ¿cierto? Estos mecanismos que utilizan el Internet o le llaman el ciberhostigamiento sexual. Entonces, son elementos que también se tienen que prevenir. El otro elemento tiene que ver con la seguridad y todo el tema de la confianza en los elementos digitales. Obviamente el empleador lo que hace es coloca mecanismos de seguridad en la información. Hay además estándares internacionales a través del ISO de seguridad de la información, particularmente la seguridad informática, que es un elemento clave. Cada empresa verá qué elementos y de qué manera puede transferirse al trabajador o a la teletrabajadora que no supongan un riesgo para su propia gestión empresarial. De igual manera, en el caso del sector público. El otro tema tiene que ver con si yo voy a provisionarle al teletrabajador o teletrabajadora los equipos, las maquinarias, todo esto, muy bien. Tendré que establecer medidas de mantenimiento para que esto funcione de manera adecuada, porque no voy a generar un mecanismo compensatorio al teletrabajador o a la teletrabajadora. Entonces, como no genero un mecanismo compensatorio, tengo que prever cómo voy a hacer el mantenimiento preventivo, de tal manera que no se caigan las computadoras, que el internet no se vaya, etc. El otro elemento tiene que ver en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos en el país porcentajes obligatorios de contratación de personal con discapacidad, tanto en el sector privado y aún mayor en el sector público. ¿Ok? Pero en esos casos tiene que implementarse los ajustes razonables. Si, por ejemplo, una determinada empresa privada, voy a hablar de organización, si una determinada organización decide que
el trabajador o la trabajadora con discapacidad vaya a hacer teletrabajo, pues deberá prever en donde esta persona desarrolle el teletrabajo aquellas condiciones con ajustes razonables. Porque hay, como digo, viviendas que no reúnen en el país las condiciones necesarias para condiciones, digamos, para convertirlas, además de vivienda, en espacios de teletrabajo. Y finalmente, algunas otras que puedan establecerse de manera complementaria. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Que además, como ustedes ven, es bastante flexible y bastante amplia en sus alcances. Hay un tema siguiente, si lo puedes pasar, por favor, y es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y este es un elemento fundamental que se ha establecido tanto en la ley como en el reglamento, y es que el teletrabajador, la teletrabajadora, tiene los mismos derechos, como dijimos al inicio, individuales y colectivos. Hay algunas salvedades, sí, por ejemplo, el derecho a la movilidad, ¿no? Me dan un bono de movilidad. Si yo no voy a hacer trabajo presencial, ese bono por movilidad no lo tendré, porque no me movilizo. Pero todos los demás derechos y todas las demás, tanto individuales como colectivos, CTS, gratificaciones, etcétera, como puede ser sindicación, negociación colectiva y huelga, todos estos son parte de un ejercicio de no discriminación entre trabajadores que hacen trabajo presencial, que pueden hacer trabajo híbrido, mixto o semipresencial y trabajo presencial, ¿no? Ese es un elemento que he querido marcarlo justamente para mencionar esta característica de igualdad y de no discriminación. Tendría 3 puntos más, pero no sé si nos da el tiempo, Gerald. Tengo un punto más que tiene que ver con el tema del derecho a la intimidad, privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. Estela, el tiempo Dime. que sea necesario, tómalo. Sí, ya, perfecto. Entonces, continuamos con otro elemento que también es muy importante y tiene que ver con el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió durante el trabajo remoto? Como obviamente hay un elemento que puede entenderse, ¿no es cierto? Y es la rapidez con que todo esto ocurrió, pero conforme fueron pasando los meses, lo que sí se empezó a evidenciar es una vulneración, de los derechos a la intimidad de teletrabajadores, ¿no? Entonces, allí estas características son especialmente importantes tanto para quien hace el teletrabajo como para el empleador, para ambas partes. O sea, estas medidas de seguridad, estas medidas de cuidado, de privacidad, de inviolabilidad, son parte justamente de un elemento de confianza que tiene que existir, pero que además se tiene que prevenir, ¿no? En ese sentido, el tema clave es el acceso se restringe al punto de impedirle al empleador, sea público o sea privado, ¿ok?, el acceso por medios digitales a los documentos y comunicaciones originados
con motivo del trabajo o de otra índole sin previa consentimiento y autorización del teletrabajador o teletrabajadora. O sea, no puedo yo, como empleador o empleadora, mediante métodos o medios de acceso remoto a una computadora, acceder a los documentos que se están procesando, la documentación necesaria, en fin, no puedo. ¿Okay? ¿Hay métodos de control remoto de las computadoras? Sí. Y no necesariamente es un hacker, entre comillas, es parte de los procesos de seguridad electrónica que suelen tener muchas empresas. Pero este elemento es importante. No pueden acceder a este tipo de documentos. El otro elemento es, no pueden realizar, están impedidos el empleador, tanto público como privado, de realizar captaciones o grabaciones de la imagen o de la voz del teletrabajador o de la teletrabajadora sin consentimiento previo y expreso. Es decir, no se puede hacer captaciones ni grabaciones de imagen, de voz, ¿no?, sin el consentimiento expreso de quien. Porque ¿qué ocurría anteriormente? Y esto lo hemos podido registrar, que el empleador colocaba una cámara y esa cámara tenía necesariamente que apuntar al rostro de la teletrabajadora, por ejemplo, cuando no hacía falta, cuando no era necesario. Y cuando la teletrabajadora le decía, pero jefe, o sea, no hace falta. Puedo colocar la cámara mirando a las teclas si usted quiere verificar que estoy trabajando en la computadora. Pero hay métodos menos invasivos de control digital del teletrabajador o de la teletrabajadora. Por eso es que se impide a un empleador o a una empleadora recurrir a ese tipo de captaciones o de grabaciones. Hay una excepción y es cuando eso ocurre en ejercicio de las labores. Ingresar al lugar donde se realice el teletrabajo sin previa autorización del teletrabajador o la teletrabajadora. ¿Por qué? Porque estamos ante un domicilio. Por tanto, puede, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Ellos tienen de manera presencial ante el teletrabajador, van al domicilio tienen un rol, ¿no es cierto? Cada empresa tiene un rol donde visitan para verificar las condiciones en donde se desarrolla el teletrabajo. Hacen las mediciones, miden, ¿no es cierto?, dan la conformidad, etcétera, y hacen check, check, check. Pero no es una autoevaluación, como están colocando en el país. Allá van, hacen una programación, se hace la visita y todo teletrabajador o todo teletrabajadora sabe que van a ir en tal fecha y organizan lo que corresponde, con previo consentimiento y de manera previa, de tal manera que eso para no ir a otros países como Holanda, ¿no?, en donde este tipo de mecanismos son absolutamente conocidos desde hace algunos años y no pasa y no hay ningún problema en que puedan desarrollarse condiciones de trabajo adecuadas
en el teletrabajo. Pero ¿quién dota los equipos? Es el empleador. ¿Quién verifica las condiciones? Es el empleador. El otro elemento es que está prohibido para el empleador, tanto privado como público, implementar mecanismos de coordinación, control o supervisión que afecten la intimidad, privacidad y la inviolabilidad tanto de las comunicaciones como de los documentos privados del teletrabajador o de la teletrabajadora. Este es el otro elemento que es fundamental. O sea, no puede, hay una prohibición por parte del teletrabajador, perdón, del empleador, de invadir el espacio personal del teletrabajador o de la teletrabajadora, bajo cualquier medio. Porque como digo, hay distintos métodos, ¿no? En donde se puede llegar a conocer, hay controles a distancia, hay determinado tipo de aparatos, entonces todo se sabe, las computadoras son susceptibles de conocerse son libros abiertos, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues puede y cabe la posibilidad que se genere una afectación al derecho a la intimidad. Entonces, para prevenir la ocurrencia de esto, la norma de manera expresa lo prohíbe. Por tanto, y también menciona que el teletrabajador o la teletrabajadora tienen derecho a la intimidad, privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. O sea, puede efectivamente el empleador acceder a un intercambio, o sea, la trabajadora o el teletrabajador puede acceder a la información que le proporciona el empleador, resguardar esa información y a continuación la contrapartida es que no puede invadir el espacio como he comentado, ¿no? O como las experiencias de distintas trabajadoras y trabajadores nos han comentado. El otro elemento que nos parece importante mencionar, no sé si lo podemos pasar, son las obligaciones. ¿Ya? Las obligaciones, básicamente, ¿no es cierto?, están centradas en elementos de, en primer lugar, reporte de trabajo. Tiene que entregar dentro de la jornada de trabajo, tanto al empleador público como al privado, un reporte de la labor realizada. Y esto se hace a través de los mecanismos digitales de reporte. ¿Quién determina la periodicidad? El empleador. O sea, el empleador le dirá, mira, vamos a hacer una periodicidad diaria, una periodicidad semanal, una periodicidad mensual. ¿Ok? Esa periodicidad la determina el empleador. En segundo lugar, está el elemento de la confianza y la seguridad digital para la protección y la confidencialidad de los datos proporcionados por el empleador, tanto público como privado. ¿Ok? Para la prestación de las labores, porque hay un conjunto de prestaciones de labores que el empleador hace al trabajador o a la teletrabajadora o al teletrabajador, pero que tiene que existir un
resguardo de manera adecuada y además de confianza, ¿no? O sea, ese es el otro elemento. El empleador va a confiar en el teletrabajador una parte de las labores. Hay actividades que se pueden delegar, que se pueden, en ese sentido, pasar a la condición de teletrabajo, otras que no. Eso, ¿quién lo va a determinar? Lo va a determinar efectivamente el empleador, tanto privado como público, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, quienes gestionan el Poder Judicial, determinarán qué elementos pueden pasar y qué elementos no pueden pasar. Quienes pueden hacer tareas de carácter y cómo se resguarda la información. Hay algunos aspectos, por ejemplo, se puede hacer SUNAFIL, ¿puede ser totalmente online? No, porque la verificación, la fiscalización es física. Durante la pandemia y en los ratos que se presentaron situaciones, pues una de las características básicas de la inspección del trabajo es la presencialidad. Esa es una característica fundamental. Recoger la primacía de la realidad. La fiscalía igual. Recogen la primacía de la realidad. Entonces, esos elementos que son fundamentales tendrán que guardarse de manera adecuada para no perder, en el caso de la función pública, la propia naturaleza del servicio público. En el caso del sector privado, para no perder la esencia de la calidad del servicio o la calidad del producto que desean brindar, ¿no? ¿Y eso quién lo determina? En esos casos lo determina el empleador. ¿Por qué? Porque va a depender efectivamente del core de su negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me interesa mantener? Y finalmente, el otro elemento que es una obligación del teletrabajador y la teletrabajadora es el cuidado sobre los bienes muebles proporcionados por el empleador, ¿no? Yo sobre esto tengo dos experiencias, ¿ya? Bien contrastantes. Una es una experiencia que por razones laborales fuera del país, en donde una persona que tenía sobrepeso y cuando le piden que regrese la silla ergonómica que tenía, pues estaba en condiciones absolutamente deterioradas, ¿no? O sea, súper así. Mientras que una trabajadora, la empresa le dio una silla que sí que tenía características ergonómicas, pero estaba con algunas fallas, ¿no? Y cuando la devuelve, ¿no? Y esto me lo contó una jefa de recursos humanos, me dice, mira, ¿cómo es, no? Acá me han devuelto la silla ergonómica en mejores condiciones de las que yo entregué, ¿no? Yo entregué con ciertos deterioros y a la hora que la he visto, ¿no? Y pregunté y me dijeron, no, es que la hemos cuidado como si fuera mía, ¿no? Es decir, le dieron, la persona que la tuvo a cargo, le dio tanto cuidado que como si fuera de ella, ¿no? Pero como digo, son experiencias distintas. Lo que dice la norma es que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que garantizar que
que esto se cuide, ¿no? O sea, que no es que ya te entregan una computadora o te entregan una silla ergonómica o te entregan un mueble, ¿no? Y esto se deteriora. ¿Ok? Entonces, esos son las características que aparecen como obligaciones. No sé si podríamos ir pasando ya para no, yo creo que también ya nos vamos cansando, ya es va a ser como una hora. Bueno, en el caso de las obligaciones, ya las hemos mencionado, ¿no? Básicamente, tienen que ver el tema de las mismas obligaciones que se establecen en el caso del sector público o privado, bajo el régimen que corresponda, las mismas obligaciones, sea privado, 728 y demás, sea sector público, 276 y demás, ¿no? El otro elemento tiene que ver con los cambios que se producen en las modalidades. Como les repito, en ese caso hay que tener mucha cautela, sobre todo la gente de recursos humanos, tiene que tener mucha cautela para no afectar drásticamente la dinámica familiar de los teletrabajadores y teletrabajadoras. Y el tema de las condiciones idóneas que tienen que aplicarse para el teletrabajo. O sea, son obligaciones básicas del empleador que son las mismas en el trabajo presencial, son las mismas que para el trabajo presencial, solo que se le añaden aquellas que se derivan propiamente de este cambio en la modalidad. Y finalmente, una vez me preguntaron qué me parecía el tema del teletrabajo. Yo creo que sí, el teletrabajo es absolutamente válido, pero tiene que ser un teletrabajo digno y con derechos, ¿no? Es decir, tiene que respetarse la jornada de 8 horas. La desconexión digital, y eso pasa en cualquier país de la OCDE. Los teletrabajadores trabajan sus 8 horas y se desconectan. No es que son 12 horas para la desconexión, no. Trabajo 8 horas y me desconecto. Los costos directos están a cargo del empleador, acá y en cualquier parte. Las medidas preventivas están a cargo del empleador. Hay un tema de aseguramiento de riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajador se accidenta. El teletrabajador tiene enfermedades profesionales. El reglamento no habla de las enfermedades profesionales, pero, por ejemplo, las lesiones musculoesqueléticas en muñecas, en brazos que se han dado durante el tema del trabajo remoto son numerosos. Otra cosa es que se les considere, ¿no? Como lamentablemente viene ocurriendo todavía en el país, se les considera como problemas de salud comunes, cuando en realidad se están generando como resultado de estas condiciones precarias que hemos tenido con el trabajo remoto. Hay un tema de fiscalización efectiva sobre los empleadores y hay un aspecto que también en nuestro país en particular merece la pena conversar y es el acceso a las viviendas dignas. No puede ser que tengamos teletrabajo con viviendas precarias en el país. ¿Ok? No sé, hay muchos temas que todavía han quedado por ahí, Gerald, pero eran más o menos algunas de las características que quería mencionar. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de conversar. A ti, Estela, por todo el tiempo que te tomas para explicar de una manera más detallada. Sin embargo, hay algunas preguntas que igual supongo que son personas que se han ido uniendo al programa en lo que va a la transmisión y me han dejado algunas preguntas como por ejemplo, ¿no? Siempre se ve como que el teletrabajo nace a iniciativa del empleador, pero en el caso de que la iniciativa salga del trabajador, ¿no? Dice, ¿qué proceso de solicitud podría ser o qué respuesta esperar del empleador
en caso de que las funciones que realizan no exijan realmente una presencialidad y este trabajador quisiera optar por el teletrabajo. Como se ha mencionado, en la norma lo que se establece es que es voluntario, pero es voluntario en el sentido que el trabajador, o sea, si la empresa lo propone, la voluntariedad tiene que venir por parte del trabajador o de la trabajadora. Pero si si la persona que trabaja es la persona que le interesa hacer teletrabajo, deberá consultarle al empleador esa posibilidad. Si se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de actividad que se puede desarrollar o que se ha venido desarrollando, ¿no? Bajo trabajo remoto y se puede seguir desarrollando bajo teletrabajo, se ponen de acuerdo y teóricamente lo que debería proceder es a una modificación del contrato de trabajo y del conjunto de elementos que hemos mencionado. Y punto, y continuarse la relación laboral. No debería ser materia ni motivo de un conflicto, sobre todo si ya se ha demostrado durante periodos anteriores que esa modalidad funciona. Ok, lo habías mencionado también, por ejemplo, de que bueno, en el caso de que les asignen a todos los trabajadores un bono por movilidad, ¿no? Traslado al centro laboral. Aquellos que hacen teletrabajo no estarían accediendo a esa movilidad. Pero podría ser este caso el mismo en el contexto de que a todos les dan un bono por alimentos. Entonces la gente que hace teletrabajo no accedería a ese bono por alimentos. Es que no depende de la naturaleza del bono, ¿ok? Porque mira, el bono por alimentos corresponde a todos, porque tú te vas a alimentar estando en tu casa o estando en el centro de trabajo del empleador. Cualquiera de las dos se corresponden con centros de trabajo. Tu casa es tu nuevo centro de trabajo o el lugar asignado por el empleador se convierte tu casa en ese lugar. Por tanto, el derecho alimentario se corresponde. Lo que no se corresponde es la movilidad, porque tú no necesitas desplazarte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Ocurre que, por ejemplo, cuando es una modalidad híbrida, lo que se hace es, si existe ese bono por movilidad, se cuantifica cuántas veces, por ejemplo, me toca ir presencial 25% de mi jornada. Entonces, ese 25% que sí me tengo que desplazar, se te asigna ese 25% del bono. Por transporte, porque estás moviéndote. ¿Ok? Pero se hace un porcentaje, porque obviamente no vas a estar disponible, no es el 100% del bono que te correspondería, que es diferente del bono por alimentación. Porque el bono por alimentación es por la propia naturaleza de la actividad, ¿no? Gracias, Estela, por aclarar ese punto. Hay una trabajadora que tiene la interrogante. Ella, al parecer, trabaja para el Estado y ha estado en situación de teletrabajo del 2020 al 2022. Pero su consulta es, ¿el Estado está obligado a devolver lo que gastó en insumos de papel o internet, entre otros? No. ¿Cómo? Ni el Estado, ni el sector público, ni el sector privado, ¿no? Solamente a partir del momento en que entra en vigencia la norma y este proceso de adecuación que comentaba, que corresponde a abril, entonces ahí sí, ¿no? A partir de ahí hay además un anexo, ¿no? Que yo les recomiendo que revisen o de pronto podrá ser materia
que ustedes puedan invitar a alguien que vea temas económicos, ¿no? Y microeconomía en particular, que pueda explicar cuánto sería lo que correspondería en cada uno de los casos, porque es un elemento cuantitativo, ¿no? Por el uso de el Internet, por el tema de la electricidad, etcétera. O sea, todos esos elementos están considerados en los anexos. Pero no, ni el empleador privado ni el empleador público no tiene efecto retroactivo. Digamos, ya perdió. Ya fue. En esa situación se vieron muchos, por eso se sentía el descontento. Primero, bueno, la seguridad de estar en tu casa teletrabajando en medio de una pandemia que nos tenía todos bajo tensión, pero también el contrapeso era el que tenías que aportar tu energía, internet, papelería, entre otras cosas, ¿no? Y también el hecho de que la jornada realmente se incrementaba, no era que ni se respetaba la desconexión. Sí, efectivamente, no se consideró desde el inicio el tema de la desconexión digital ni el respeto a la jornada, ¿no? Que es un elemento básico, o sea, jornada de 8 horas, siglo XXI, no vamos a pasar en el siglo XXI, mientras otros países, mira, están pasando a jornadas, ¿no? De 4 días por semana, ¿ya? En el país, ¿no? Estamos con jornadas de 12 horas, entre comillas. Así es, 5 veces a la semana. 5, a veces 6. Ya es un poco de abuso. Hay una persona también que nos ha dejado una breve consulta, no tan breve. Dice, en la institución donde trabajo, que es el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, la Oficina de Potencial Humano, se niega a aplicar la reglamentación del teletrabajo. Todos los servidores de riesgo y discapacitados están en la obligación de regresar a las actividades presenciales. ¿Cómo puedo hacer para exigir a mi institución que implemente el teletrabajo? Es una obligación legal la implementación del teletrabajo. Lo que ocurre es que en cada uno de los casos, cada empleador deberá evaluar cuáles son los puestos de trabajo que son susceptibles de poder pasar a tener calidad de teletrabajo, a tener calidad de mixto o a tener calidad de presencial. Yo una de las cosas que he visto durante este tiempo es que hay una desconfianza frente al teletrabajador o a la teletrabajadora, ¿no? Hay empleadores que suelen tener una cierta desconfianza, ¿no? Ay, no sé si trabajará, ¿no? ¿Quién hará el trabajo? Entonces, pero hay formas y mecanismos reales, eficientes, modernos, de poder hacer los controles correspondientes. Y esto funciona tanto para el sector privado como para el sector público. No hay ninguna dificultad en ese sentido, ¿no? Porque además, este tema del teletrabajo ha venido para quedarse. O sea, no es que ya se va y vamos a regresar todos, no. Ya muchas empresas están haciendo reacomodos, reorganizándose, perfilando mejor, porque es parte de los procesos de modernización que se tienen. Y como he escuchado, solamente un detalle nada más, como he escuchado, hay trabajadoras y trabajadores que sí les interesa hacer teletrabajo. Como bien lo habías dicho, más teletrabajadoras, porque les permite cuidar del hogar, el doble trabajo, y también atender la labor profesional. Sí, el gran problema de las mujeres teletrabajadoras es la alta sobrecarga
que tienen. Lo que pasa es que hay un estudio muy interesante que se ha hecho sobre ese tema. La ventaja que las mujeres teletrabajadoras señalan es que se alivian del hecho de no tener la incertidumbre de qué está pasando en la casa con sus hijos, ¿no? Esa incertidumbre de cómo lo dejo en manos de quién, ¿no? Eso se libera. Lo que asumen es una mayor carga. Así es, escucho a algunas personas decir, en vez de estar contratando los servicios de alguien que quizás no está cuidando muy bien a mis hijos, prefiero darme el trabajo de atenderlos y también trabajar desde el hogar. Pero bueno, eso también trae sus consecuencias, más estrés, otro tipo de problemas de salud. Llega un momento en que la trabajadora también se va a ver sobrecargada por todo esto. Compañera Estela, Exactamente. el Bueno, tema es para bastante. por eso les dije, esto es para empezar. Era para empezar, es cierto, pero el tiempo es cruel. Y ahora sí, tenemos que despedirnos. Si quisiera, compañera, le dejo el micro para que usted pueda Bueno, dar quizás un muchísimas, saludo por el día de mañana. muchísimas gracias, Geraldine, muchas gracias, César, por la invitación, muchas gracias a todos quienes nos hayan podido estar escuchando. Y nada, reconocer el día de mañana muy especialmente a las mujeres luchadoras de todas las regiones del país y realmente muy en particular a las mujeres aymaras. Son un gran ejemplo y un gran testimonio de persistencia y de perseverancia en la defensa de derechos. Muchas gracias por su testimonio y valorar y reconocerlas. Muchas gracias, Estela, por habernos brindado de tu tiempo y de tu experiencia en este espacio que, compañeros, les invito a compartir. Compañeros, compañeras, adelanto también un saludo afectuoso por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a todas las compañeras que nos puedan ver. Este programa va a seguir saliendo los martes y esperamos pues que ustedes puedan apoyarnos a que estos programas puedan llegar a más trabajadores, trabajadoras que tengan pues las inquietudes y puedan resolverlas junto con nosotros. Aquellos que deseen tener las diapositivas que muy bien ha tenido a cedernos la doctora Estela, pueden escribirnos a través de los comentarios, dejarnos su número de WhatsApp y con mucho gusto vamos a compartir este material. Con nosotros ha sido hasta ahora. Gracias por habernos acompañado en este su programa Consultorio Laboral. Les conversó Geraldine Espinosa.